Buenas a todos. Buenas a todos. Gracias por haber venido. No sé si habéis venido porque se ha publicitado la charla o no, o queréis venir aquí a tomar algo, como debe de ser. Pero igualmente gracias por haber venido. Primero voy a presentar un poco la asociación. Somos AEC Elche. AEC El, para localizar. Es una asociación de divulgación científica que se creó hace un par de años. Se creó con la idea de poder llevar la ciencia a todas partes, de aquí de la ciudad de Elche. Es que se llama de otra manera, se llamaba Luminarte. Entonces, fue pasando un poco el tiempo y fuimos cambiando un poco la idea. Y lo que empezó siendo para montarlo en un sitio más pequeño, pues ya dijimos, vamos a hacer un poco globales, que no está mal. Y la idea que tenemos es montar charlas en bares, en la calle, en la Feria de la Ciencia que se va a hacer ahora en mayo, un poco de todo. Todo lo que se pueda hacer, llevar la ciencia a todas partes, es lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí estamos, en la inauguración, hoy, viernes 13, para los que son un poquito... Bueno, lo que vamos a hacer ahora, la charla esta, que nos la va a dar... El elemento que está aquí al lado. Él es José Manuel López Nicolás, muchos lo conoceréis por el programa de órbita laica. Otros a lo mejor no lo conocíais. Si no lo conocéis, mejor para vosotros, en el fondo. Así que os voy a dejar dentro de con él. Solamente recordaros que la asociación se creó, bueno, está creándose, acabamos de empezar. Y, si os queréis hacer socio, podéis hacer socio en un futuro, ya, ahora, lo que queráis. Si tenéis el dinero ya podéis dejarlo y hacer socio. Es un buen momento. No, ya. Bueno, sí. Perdón. Tenemos aquí, en la página web adcels.es, un pequeño calendario de actividades que estamos preparando. La de hoy, la del 13. Dentro de un mes tenemos otra charla, aquí también, que nos la dará Naum, que se va a llamar Rock and Ciencia. En un principio la charla va a ser con un grupo de música y se dará las dos cosas juntas. Naum va a hablar sobre geología, que es su especialidad, hablará también sobre el fracking y el cambio climático. Tenemos también preparado para abril, ¿cómo pone aquí? Si Maxwell levantara la cabeza, otra charla que se va a hacer. Y el 8 de mayo no se va a hacer nada, lo siento, pero que tenemos la Feria de la Ciencia. El 8 de mayo es el 7, 8 y 9 de mayo en el Palacio de los Congresos, para todo el mundo. Y a partir de aquí ya, el 12 de junio, 10 de julio, se va a seguir dando charlas todos los meses con cierta regularidad, a no ser que pase algo. Si os metís en la web podréis consultarlo, si se va a hacer la charla o no, pero en un principio se va a hacer siempre. Y eso es todo. Nada, os dejo con José Manuel, que dé su charla, y ya está. Bien, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Enhorabuena a la asociación por haberse creado hace 2 años. Yo voy a hacer la primera charla, eso también muy bien, enhorabuena, nunca lo había visto. Me ha jodido un poco la presentación, ¿no? Porque eso de... Este es el de órbita laica. Esto suena, la vida, cuando uno en una discoteca... No es que viene el que cantó en OT, en Operación Triunfo 3. Es la idea. 5 años y divulgando todos los días. Bien, hoy, bueno, tengo mucho para contar, ¿no? Vamos a estar un buen rato y luego intentaré hacer un experimento que nunca ha salido en ninguna de las charlas y a ver si hoy en Elche sale. Bien, la bacteria que excitó al gin tonic. Realmente... El título este es un poco engañoso, ¿vale? Era para que estuvierais todos aquí y ahora no pudierais ir. ¿Por qué? Porque de lo que voy a hablar es de todo eso. Es decir, debajo del gin tonic se esconde, voy a hablar de química, de medicina, de nutrición, de nanotecnología, de bioquímica y de la microbiología, que nunca he soportado, pero que últimamente me está trayendo. Pero todo eso, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer alrededor de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando con el tema del gin tonic en este país? El gin tonic era una bebida que antes era prácticamente clandestina.
¿vale? Tomarse una ginebra era de lo más cutre que existía. El que se pedía la ginebra era prácticamente el que iba a la gasolinera a última hora ya a ver si quedaba algo. Pero últimamente se nos ha ido la cabeza, se ha hecho un mundo de cultura alrededor del gin tonic, como la llaman ellos, y fijaos, no hay regalo que se precie que no tenga todo el set del gin tonic, que luego hablaremos si sirve de algo o no sirve de algo, o no sirve para nada. Esta Navidad mi suegra me regaló una tableta de turrón de gin tonic. Le metemos prácticamente de todo. En mi querida ciudad de Murcia, como veis, le metemos media huerta allí dentro del gin tonic. Existe el club del gin tonic y no hay librería que no tenga un libro del gin tonic. Todo está en el libro. Mantengamos un poquito la calma, ¿vale? Vamos a hablar de la ginebra, vamos a hablar sobre todo de la tónica, pero aquí fijaos una cosa ya en esta diapositiva. Existen infinidad de ginebras. Aquí hay gente que es verdadero especialista, está Chema ahí, que es verdadero especialista en ginebra, te dice cuál es el mejor, cuál tienes que echarle, pero no existen tantas tónicas como ginebra, ¿vale? Y hoy vamos a hablar un poquito científicamente de las ginebras y de una nueva ginebra que vamos a hacer hoy aquí y a ver quién coge la idea y la lleva a la empresa. Mirad, voy a hablaros un poquito de la historia del gin tonic porque es fundamental para entender luego lo que vamos a hacer, el experimento que vamos a hacer y la ciencia que se esconde detrás. ¿Alguien sabe cómo empezó el gin tonic? ¿De dónde salió la bebida esta clandestina? Yo normalmente las charlas son así, os dejo hablar, yo soy aquí el gancho y... ¿Cómo? Realmente el gin tonic se empezó a aparecer para curar una enfermedad, ¿vale? Para curar una enfermedad que no era ni más ni menos que la malaria. ¿La malaria por qué? Esto estamos hablando de mitad del siglo XVII. Mitad del siglo XVII, en Perú, había ¿cómo se llamaban? Los virreyes de Perú, y entonces la mujer había contraído una malaria. Y la malaria era prácticamente mortal. Hasta que ocurrió que le dieron algo que normalmente a los indígenas lo tomaban y muchos se curaban. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de esto. Esta era la mujer, era la marquesa o duquesa o no sé qué, de Chinchón, ¿vale? ¿Y qué es lo que le daban? Realmente lo que le estaban dando es una planta cuyo principio activo era esto, la quinina. Y la quinina servía para combatir la malaria. Y la mujer se salvó tomando quinina a través de la planta que la contenía. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que rápidamente alguien cogió la idea, vio lo que estaba ocurriendo y importó a Europa el tema de la quinina para combatir la malaria. ¿Qué pasó? Porque al combatir la malaria mandaron pastillas de quinina, las mandaron a las tropas que se encontraban, tropas europeas que se encontraban en las colonias, en Asia, en África, etc., para combatir la malaria. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la característica sensorial principal de la quinina? ¿Cuál es? Amargor. El amargor. Entonces, ¿qué pasa? Que esas pastillas eran totalmente amargas. Servían se la daban a las tropas para luchar contra la malaria, para no contraerla, para combatirla, pero estaban malísimas. Entonces, lo que ocurrió fue que, lo que pasó es que las tropas, como siempre, pues le pegaban al tema. Entonces decidieron las pastillas de quinina disolverlas en una bebida que llevaba ginebra, que llevaba azúcar, que llevaba lima, para poder tomársela, ¿vale? Y de ahí hubo quien cogió la idea. La idea, ¿os imagináis el apellido del primero que cogió la idea? Gin no era. El que cogió la idea para hacer un refresco se llamaba de apellido Schweppes. Y de ahí viene la famosa ginebra. Y este fue el señor, ¿vale? Que cogió la idea de todo lo que estaba pasando con las tropas, cómo le estaba gustando. Él dejó el alcohol a un lado, luego lo cogieron otro, pero de ahí salió la tónica que conocemos nosotros. Principio activo que combatía la malaria, lo trajeron a Europa, le pusieron azúcar, disolución acuosa, lima, de ahí salió la tónica y luego le estábamos la ginebra y las tropas se lo pasaban muy bien, estaban muy contentas, pero además servía para combatir. ¿Esto ya está? Bien. Primer problema. Y mirad. Estamos hablando, ahí está Marga y Chema tomando un litro. Por ahí no sé si habrá alguien. Estamos hablando de las bebidas más calóricas que existen, ¿vale? Dentro de las bebidas espirituosas, de las más calóricas, y dentro de los refrescos, de los más calóricos, por la alta concentración de azúcar que tiene.
y veremos cómo eso va a ser importante para lo que vaya apareciendo en el resto de la charla. Evidentemente, si luego a la tónica bastante ya calórica por el tema del azúcar le estamos metiendo el alcohol, que no, recuerden que aunque aparezca de vez en cuando algún artículo, algo relacionado, el alcohol jamás es bueno. Esto puede parecer que dice, bueno, eso ya lo sabemos todos, no. Pero incluso la idea esa de que 2 copitas de vino al día son buenas, porque lleva determinados antioxidantes, etcétera, es una de las falacias más grandes que existen, ¿vale? Ni 2 copitas de vino, ni una copita de vino. Tampoco sé por qué hay que buscarle argumentos científicos para tomar una copa de vino al día, ¿vale? No es bueno, yo me la tomo, sé que no es bueno, pero lo es. Entonces, estamos hablando del gin tonic. Una vez me llamaron para dar, y ahora os contaré cómo acaba esta película, porque esta película acaba con una empresa que quiere hacer algo que ya os contaré. No, el gin tonic no es saludable, la tónica no es saludable, pero bueno, se toma y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Os he dicho, y esto es lo que vamos a hacer hoy, os he dicho que existen muchísimos tipos de ginebra, muchísimos. Pero existen menos tipos de tónica, algunas más aromatizadas, otras menos, pero hoy lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer ahí, al final de la charla, y sacaré a alguien lleva todas las papeletas, pero es posible que salga otro, para hacer la tónica que vamos a hacer. Y es una tónica, vamos a ver cómo la hacemos, que sea saludable. Pero no solamente que sea saludable, mira, he hecho esto que será bueno para... No. Una tónica que nosotros podamos vender la mañana en el mercado y poner aquí para que sea saludable. Y que esté aprobada por la Unión Europea y lleva ingredientes que permiten diseñarla y permiten comercializarla. ¿Vale? Mira, le vamos a adicionar una molécula a la tónica. Una molécula que no lleva ninguna de las tónicas que hay ahora, no lleva ningún refresco, no lleva ninguna bebida, y es la que vamos a hacer. ¿Qué tipo de molécula es la que necesitamos? Necesitamos una molécula que cumpla una serie de requisitos. Uno, que lleve el famoso número E, es decir, que sea un ingrediente alimentario que podamos utilizar. Si no, imaginaros que la idea puede ser brillante, pero no serviría absolutamente para nada. ¿Qué piensan ustedes de los números E? O mejor dicho, ¿cuál es la percepción social que hay de los números E, o por decirlo de una forma u otra forma, de los aditivos? ¿Es buena o es mala? ¿Y por qué es mala? ¿Por qué es mala? Porque no sabemos lo que es. Es mala porque no sabemos lo que es. O sea, por definición, algo que no sabemos lo que es, a tomar cosas. Mira. Hombre, al menos das una buena definición, que no sabemos lo que es. Realmente yo soy partidario absolutamente de los números E. Estoy a favor de los aditivos, porque si no, absolutamente nada de lo que están tomando hoy aquí, o de lo que han comido a lo largo del día, lo hubieran podido hacer. Es más, esos aditivos, para poder salir al mercado, han pasado todos los controles sanitarios, todos los controles legales que te pide la ley para poder comercializarse. Y esos controles están muy, muy lejos del umbral de riesgo. Hasta el punto que cuando se dice, no, se ha visto determinado aditivo, se ha retirado. Y la gente, ¿yo qué me he comido? No, estás muy lejos. Hasta el punto que ya hay países donde el famoso sin conservantes ni colorantes o sin aditivos está prohibido y lo han retirado. Bueno, mejor dicho, está prohibido en toda la Unión Europea. ¿Por qué está prohibido en la Unión Europea? Porque ¿cuál es el mensaje subliminal que se nos está mandando cuando nos hablan del sin conservantes ni colorantes? El mensaje subliminal que se nos está mandando, y no nos equivoquemos, es que mi producto es más sano porque no lleva esos aditivos. Y el producto que lo lleve, ahí. Entonces, hay un apartado de la reglamentación europea a la que ya se acogen algunos países que dice, esto es igual que en cosmética sin parabenos, en alcohol, etcétera, que dice el apartado que tú no puedes usar en la publicidad de un producto ningún eslogan que siembre la duda sobre la seguridad de otro alimento permitido. Y a ese apartado se está cogiendo muchos países para prohibir el sin aditivos, sin conservantes ni colorantes, e incluso el 100% natural de Punset y todo eso, ¿vale? O sea que siempre los químicos, yo soy químico, nos acogemos al tema de que todo es química, de que realmente todo está hecho por química, sí, pero eso queda muy romántico, ¿vale? Y eso no sirve para nada, sirve para, es verdad, para demostrarlo, pero para quitar ese eslogan lo que existe es un reglamento, una ley a la cual deberíamos acoger. Pero necesitamos un número E. Necesitamos también, para subirnos a la moda, que sea 100% natural. Y también quiero lanzar aquí un mensaje. Un mensaje que pocas veces lo he dicho. Estoy absolutamente en contra
del ataque que se le hace, incluso que yo he dicho a veces, a los productos naturales. ¿A qué me refiero? Últimamente se está... Lo que estoy es en contra de que se asocie el producto natural a producto más sano, porque eso no es verdad. Pero también estoy en contra de que se ataque por sistema a los productos naturales. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos nosotros es un principio activo, que me da exactamente igual que venga de un producto sintético, que lo haya diseñado en el laboratorio o que me venga de una planta. El principio activo funcionará o no funcionará. Y si está permitido por la ley, ya está. Pero estamos ahora con los productos naturales, venga a darle y haciendo la gracia, y de un producto natural puede salir el mismo principio activo que funcione o que no funcione. Que además la molécula que yo le añada a la tónica debe proporcionar, si queremos ponerla en el mercado y queremos que tenga un valor añadido respecto a las otras tónicas que haya, debe proporcionar dos cosas: característica sensorial mejor de las que hay, y por otro lado, lo que os he dicho, una propiedad saludable que no tenga las otras. ¿Vale? Eso es lo que vamos buscando a lo largo de la charla. Bien. ¿Cuál es la molécula? Esto va. ¿Cuál es la molécula? ¿No? Esa. Esa es la molécula que vamos a utilizar. Y ya veremos el anillo. Bien. Y le vamos a echar un anillo aquí. Y le vamos a echar un anillo a la tónica y alguien se la tomará. Vamos a ver una cosa. Ese anillo decía, David, esto va cuando quiera. Que este señor, ¿quién lo conoce? Normalmente, en las charlas últimamente lo pregunto. ¿Quién conoce a este señor? Porque es interesante saberlo, ¿no? Que levanten la mano quien sepa quién es. Bueno, la mitad más o menos sabemos quién es. Bien. Carl Sagan, para mí, de los dos o tres, no, dentro de los tres mejores divulgadores científicos de la historia, yo lo metería, o de los dos, o casi el primero, pero decía esta frase. Y esta frase es importante para un bioquímico, como soy. El universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, simplemente le es indiferente. Es decir, nosotros le somos totalmente indiferentes al universo, le importamos un pimiento, ¿vale? Y esto, para un bioquímico, siempre intentamos encontrar el porqué de las cosas. ¿Por qué ocurren cosas en la naturaleza? Independientemente de luego nosotros la utilidad que le demos a eso. Y nosotros podemos coger algo de la naturaleza, lo utilizamos para esto, para esto, para esto, pero ahí está haciendo un papel. Normalmente a los bioquímicos nos gusta saber el papel que hay, aparte de lo que yo lo utilizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver la molécula esa de la que estamos hablando. La molécula, ¿qué papel tiene en la naturaleza? Fíjense, cuando digo un bioquímico, esto es una manzana que está pardeada, ¿vale? Normalmente cuando vemos una manzana, una pera, una patata que tiene esa pinta, al consumidor, ¿qué le produce? ¿Aceptación o rechazo? Normalmente rechazo, ¿vale? Siempre hay gente para todo, pero normalmente rechazo. Como comprenderéis, y siguiendo las palabras de Carl Sagan, a la manzana le importa un pito. Que a Javi le guste, que a David le guste, que a la Nazca le guste, o que a mí no me guste, ¿vale? Está ahí por algo. ¿Por qué se pone pardo? ¿Por qué se pone? Sí, pero ¿por qué? No la reacción química, sí, oxidación de polifenoles, aparece melanina, química, pero ¿por qué? La manzana, ¿qué gana con eso? ¿Me gusta a mí o no me gusta a mí? Yo cojo, no lo voy a hacer porque una vez salió mal, pero yo cojo aquí a Javi, a José, con un cuchillo y le hago aquí un... ¿Y qué ocurre? ¿Sale sangre? ¿Sí o no? Después de la sangre, ¿qué pasa? Pues que te mueres, No, que te mueres. La sangre está fuerte. Después de la sangre no se forma rápidamente la costra. ¿Y esa costra para qué le sirve en la mano de Javi? para que no sabemos hacer. Le sirve para defenderse del ataque de patógenos, de microbios que puedan entrar. Es una barrera que hace una especie de segunda piel. Exactamente lo mismo aquí en la manzana. Las melaninas sirven para protegerse la manzana del ataque externo. Con esto quiero decir que existen muchísimas reacciones, muchísimas cosas en la naturaleza que tienen su papel. Que a ti te guste o no te gusta, la manzana se la confía, ¿vale? Ahora bien, os he dicho que íbamos a utilizar un anillo. Pues lo primero que tenemos que saber, el anillo que vamos a utilizar nosotros en la tónica para que salga una tónica más saludable y una tónica con mejor sabor, ¿de dónde sale? Sale de aquí. Sale de... El mando le voy a pegar uno. Imagínense una patata como fuente de almidón. Imagínense dos microorganismos. Uno aquí, lactobacillus, ¿de acuerdo?
y otro aquí, termococos, ¿vale? El primero de ellos, lactobacillus. Voy a poner ahí, voy a pasar ahí, ya te voy a matar. Lactobacillus helveticus, ¿vale? Son unos microorganismos grises, a veces son blancos, exactamente igual que este señor. Lo conocemos, ¿no? Es más, ¿qué particularidad tiene? Esos microorganismos tienen que rodearse de muchísimas enzimas y tienen que excretar al medio muchísimas enzimas para poder realizar su labor. Su labor de comerse el almidón que hay en la patata, ¿no? Pues igual que este, con tanto hobby y tanto bicho. El siguiente, una arqueobacteria. Se llama Thermococcus. La arqueobacteria, ¿qué características tiene? La arqueobacteria, lo bueno que tiene es que resiste altísimas temperaturas, ¿vale? No necesita tantas enzimas, necesita un arma solo. Ahora veremos cuál es. Y es la única que va a excretar algo. Como resiste alta temperatura y además resiste bien altas concentraciones de azufre, ahí lo tenemos, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora qué ocurre? La pelea. ¿Y quién gana la pelea? ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, no se oye. ¿No se oye el este? No. Bueno, da igual. ¿Quién gana la pelea siempre? ¿Sauron o la gana Gandalf? ¿Gandalf? David, ¿podríamos ver el vídeo este? ¿Vale? Pero está conectado al YouTube. No está descargado. ¿Vale? Mirad quién gana la... He cobrado todavía, ¿no? Esta es la mejor escena de la trilogía del Señor de los Anillos. La mejor, por la... Sí. No quieren ver la derrota de hoy. ¿Se ve bien desde todos sitios? ¿No? Es que no se ve con la... Sí. Lo malo que no se oye, pero bueno, ve. Estos son los dos bichos peleándose. Ahora. Sí, los químicos que lo llamamos bichos. A la microbiología, que quise poner cursiva, que quise poner mayúscula, negrita. Esa es la pelea de lactobacillus. No digáis lo que estáis pensando de lactobacillus y de Thermococcus. Y ahí está Gandalf recibiendo una romanta mano. Es lo que quiero es, fijaos, os voy a explicar, mientras sale la escena, algo que me preguntó uno el otro día. Dice, oye, ¿por qué utilizas en el blog para divulgar las propias investigaciones que hacemos en el departamento de bioquímica los personajes de los Señores de los Anillos? La respuesta es muy fácil. Nosotros trabajamos en un campo, que es el campo de la bioquímica, trabajamos en encapsulación molecular con el anillo del que estamos hablando, publicamos revistas bastante aceptables y esas revistas aceptables las leen un grupo muy reducido de especialistas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que una vez que sale ese artículo y se publica, ojo, una vez que sale el artículo y se publica, no como alternativa, ¿qué es lo que pasa? Lo traduzco en el blog a una historia del Señor de los Anillos. Y ese mismo día lo leen 30.000, 40.000, 50.000 personas. No hay que entender la divulgación como un aspecto alternativo a la publicación científica. Lo que diría es lo primero. Pero luego hay que llevarlo con un arma a la gente. Y que te lo lean 50.000 personas el primer día, pues es una forma de llevar nuestras propias investigaciones. Bien, habéis visto que el ganador es Sauron. ¿Y por qué? Fijaos cómo se forma el anillo, ¿vale? Porque es una lucha fascinante. ¿Qué es lo que hace el lactobacilo? El lactobacilo lo que hace es excretar al medio de reacción para atacar al almidón que hay dentro de la patata un montón de enzimas. Normalmente amilasas, pulalanasas, isoamilasas, etc. ¿Qué es lo que hace? Ataca aquí, corta el almidón, lo degrada a maltosa,
¿vale? O maltodextrina. ¿Y qué hace luego? Tiene una proteína de transporte y lo mete dentro de la célula y se lo zampa. Esa es su forma de atacar. Pero luego llega el otro bicho, que es Thermococcus, que es Sauron. ¿Y qué es lo que hace? Excreta una sola enzima. Él no necesita hobbies ni nada por el estilo. Esa. Se llama ciclodextrin-glucosiltraferasa. ¿Y qué es lo que hace esa enzima? Lo que hace esa enzima es atacar el almidón, pero en vez de degradarlo a maltodextrina, lo convierte en el anillo único, que ahora hablaremos. Lo convierte en una ciclodextrina. ¿Por qué? Porque esa ciclodextrina es incapaz, este bicho, de atacarla. Se queda con cara de tonto porque no puede con ella. Sin embargo, Thermococcus tiene una proteína aquí de transporte de ciclodextrina, que una vez que está esto aquí, tranquilamente y sin prisa, porque el otro no puede hacer nada, se la come y ya está. De esta forma, Lactobacillus muere, porque no tiene la fuente de energía, no puede comer. Y tranquilamente Thermococcus se lleva el anillo y se lo zampa y sigue vivo. ¿Está claro el mecanismo de reacción? Ojo, estamos viendo por qué existe un anillo que vamos a utilizar nosotros para A, para B o para C en la naturaleza, independientemente de lo que yo lo utilice. Bien, esta es la enzima. Esta es una representación tridimensional, hecho con modelos bioinformáticos de ciclodextrin-glucosiltraferasa y cómo excreta fuera del medio de reacción el anillo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando Sauron, y ahora está la clave de todo, ataca al almidón, ataca la patata, ataca al almidón, lo degrada a dextrina y forma lo degrada el almidón a ciclodextrina y tiene el anillo para comérselo, llega el de siempre y jode el invento, que son los hombres. Llegan los hombres y fastidian el tema. ¿Por qué? Porque llegamos nosotros y una vez que el anillo está en el medio de reacción, cogemos el anillo y nos lo llevamos. Al final los dos bichos mueren. Uno porque no tiene fuente de energía y el otro que había ganado la batalla porque se la ha ganado. Y me la he llevado. Bien, eso como comprenderéis no es tan sencillo. Ese anillo que nosotros tenemos al final tiene un número E, me vale para mi tónica y además ha sido aprobado, luego veremos por qué, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que realmente dice para qué sirven los ingredientes, o mejor dicho, autoriza los eslogans publicitarios que llevan los ingredientes en los alimentos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los laboratorios? Como comprenderéis, no hay un medio de reacción con dos bichos y nosotros estamos pendientes que se forme el anillo. Cuando se forma el anillo nos lo llevamos y ya está. ¿Qué hacemos? Pues desde el campo de la biotecnología ponemos las condiciones óptimas para que en el medio el que crezca sea Thermococcus y no Lactobacillus, porque queremos que gane la batalla. Ponemos el pH adecuado, los nutrientes adecuados, la temperatura adecuada. Luego lo que hacemos también, una de las cosas que hacemos es llevar esa enzima, la ciclodextrin-glucosiltraferasa, que está en Thermococcus, lo llevamos a un modelo que sea mucho más fácil de manipular, como es Escherichia coli, ¿vale? Otra de las cosas que hacemos es purificar e inmovilizar ciclodextrin-glucosiltraferasa, la enzima, para que el rendimiento sea mucho mayor y tengamos mayor cantidad de anillos. Y una cosa que últimamente estamos haciendo estamos trabajando en ello, a ver cómo lo hacemos, mejor dicho, es hacer evolución dirigida. Lo que estamos haciendo es que esos anillos de los que estoy hablando hay de muchos tamaños, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende que sea mejor un tamaño u otro? Pues, como veremos ahora, de lo que quieran meter dentro del anillo. Entonces, sabiendo nosotros qué queremos meter dentro del anillo, como os explicaré ahora, pues entonces hago una o hago otra. Realmente esa enzima es como esto. Esa enzima hace una cosa como esta. Es una enzima que químicamente es muy difícil de hacer la misma acción que ellos hacen en la naturaleza, porque lo que hace, vosotros sabéis que el almidón tiene forma amilosa, amilopectina, forma helicoidal. Lo que hace es, la tiene así, corta el almidón, se producen las cadenas que tienen esta forma y la enzima es capaz, después de cortar ella misma, de ir plegando y cerrar el anillo, ¿vale? Eso químicamente es muy difícil hacerlo, pero sin embargo ella sí que puede cortar, plegar con la tensión que sugiere y cerrar y formar la ciclodextrina. Eso es lo que hace ciclodextrin-glucosiltraferasa. Ahora lo que tenemos que ver es, una vez sabido para qué lo utilizan los bichos, para qué está en la naturaleza como fuente de comida de dos microorganismos, ahora tengo que saber yo para qué lo quiero. Mirad, estas son las 3 ciclodextrinas naturales que existen.
naturales que se encuentran en la naturaleza, que no, nosotros luego las tuneamos, le ponemos sustituyentes para que hagan una cosa u otra. Fijaos la composición, no es ni más ni menos que unidades de glucosa. Unidades de glucosa que se encuentran unidas, aquí las tenemos, pero se encuentran unidas formando el famoso anillo. Según tenga 6 unidades, se llama alfa, si tiene 7 se llama beta, si tiene 8 se llama gamma. Y cada vez el diámetro es mayor, porque son mayor el número de unidades, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propiedad fundamental? ¿Cuál es la propiedad fundamental que tienen estas ciclodestrinas? La propiedad fundamental que tienen es que son capaces de introducir en su interior una serie de moléculas. ¿Eso para qué? Fijaos. A ver quién responde esta pregunta. Muy sencilla. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Una leche entera rica en omega 3 o una leche desnatada rica en omega 3? ¿Qué es más fácil elaborar? ¿Qué será más fácil elaborar? La primera. ¿Por qué? La primera, ¿por qué? Por mojarte. Porque es la vaca cuando da la leche ya es entera y solamente tienes que hacer que sea rica en ese tipo de ácido graso. Mientras que la desnatada tú luego tienes que quitarle todas las grasas, pero que se queden los omega 3. Es más fácil hacerlo en leche entera, ni más ni menos porque el omega 3 es un ácido graso. Y entonces se puede disolver, entre comillas, porque no se disuelve, más en una matriz lipofílica que en una matriz hidrofílica. Si yo tengo agua y añado aquí un ácido graso, ¿qué se queda? Se queda el pegote de grasa, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esta estructura es que la parte de fuera es hidrofílica. Y la parte de fuera, la adición en el agua y se solubiliza sin ningún problema. Pero la parte de dentro, que es donde yo voy a meter mi compuesto, es hidrofóbica. Entonces, si yo tuviera aquí el anillo y esto fuera el ácido graso, entraría aquí toda la cola alifática y quedaría fuera, quedaría así, y quedaría fuera solamente la parte hidrofílica. Entonces, eso es lo que hace, de forma que sirve para encapsular. Esa es la técnica de encapsulación molecular. Y os voy a dar ahora después algunos ejemplos de para qué se está utilizando realmente la encapsulación molecular en el... Mira, en cosmética. ¿Habéis oído alguna vez hablar, o en productos de aseo? Siempre, todo el mundo ha oído la típica frase de Rexona nunca te abandona. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿No te abandona? ¿Por qué? Te voy a volver loco con la esta. Pues, ¿por qué no te abandona Rexona? ¿Por qué? ¿Nadie se lo ha planteado nunca? ¿Por qué? Porque, aunque no son exactamente ciclodestrinas, si veis ahora, aparece en la publicidad, con el nuevo sistema, nuevo que llevan ya 2 años o 3, nuevo sistema, es como la asociación, nuevo sistema Motion Sense. Motion Sense, ¿en qué consiste? Que llevan en la composición unas sustancias, en ese caso maltodextrinas, que lo que hace es que cogen los aromas y los atrapan. Y entonces tú te pones el desodorante y con el movimiento del día, con la fricción, se van rompiendo esas cápsulas y los aromas que hay dentro de la cápsula van saliendo poco a poco al medio. Por eso es por lo que dura más el sistema. Ahora está muy de moda un spray anticelulítico. ¿Esto lo ves? Spray anticelulítico. ¿En qué consiste? Es un spray que se pone en la parte de dentro de los vaqueros, ¿vale? Entonces el spray lo que lleva es unas cápsulas con cafeína. Por el mismo sistema que el Motion Sense, tú vas andando, las cápsulas se van rompiendo y la cafeína va saliendo. Que tenga función anticelulítica o no, no quiero entrar hoy en el tema, mucha cámara por todos lados y todo cojón. Pero el mecanismo es correcto. En Lorca, porque en Murcia somos especialistas en estas cosas, en Lorca acaban de sacar Firmin Bra. ¿Alguien ha oído hablar de Firmin Bra? Firmin Bra es un sujetador. Y un sujetador que hace exactamente lo mismo. Encapsulación molecular, que tiene en el sujetador, tiene esas microcápsulas y con el paso del día va saliendo. Y además dice, lo que nunca lo he entendido, porque dice que por la noche el efecto es mayor. Dice, con la fricción y el movimiento van saliendo las partes y entonces los senos son más tal. Y dice, por la noche el efecto es mejor. No lo sé.
Estabas pensando en eso, ¿verdad? Entonces, el tema de la encapsulación molecular ahora se está dando mucho, pero ya son productos que están en el mercado. Otra cosa es que lo que prometan, el mecanismo funciona, y otra cosa es que lo que prometan, y todo eso, todos vienen de la lucha de los microorganismos, que es el mensaje que quiero mostrar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a saber nosotros, recuperando nuestra tónica especial, qué ocurre si nosotros ponemos el anillo dentro de la tónica como vamos a hacer ahora. ¿Qué pasará? Y esto ya lo deberíamos saber. Por lo que he explicado, del Firmin Brown, de los cosméticos tal, del Motion Sense, ¿qué ocurrirá si yo pongo el anillo dentro de la tónica? Vamos por partes. ¿Qué le ocurrirá? Lo primero que tiene que ocurrirle es esto. Mirad, meto la molécula en la tónica, ¿vale? ¿El sabor qué le pasa? Al sabor. ¿Qué le ocurrirá al sabor? Nada. Que es menos amargo. ¿Por qué? Porque la quinina, ahí está la clave, la quinina, ya no os voy a demostrar porque si, bueno, no sale nunca, pero lo vaya a creer, o no soy un poco escéptico. La quinina se mete dentro del anillo, ¿vale? Si se mete dentro del anillo, el sabor amargo será mayor o será menor. Será menor, ¿vale? Pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué problema tienen los malos perfumes? Así que vosotros aquí en Elche, malos perfumes no existen, ¿no? Pero ¿qué problema hay si existieran en Elche malos perfumes? Que enseguida se va Que enseguida se va el aroma, ¿sí o no? ¿Qué problema hay con los chicles? Exactamente el mismo. Que enseguida se va el sabor, ¿vale? Si ponemos quinina dentro del anillo, ¿qué ocurrirá con el sabor? Que bajará la intensidad, pero se prolongará mucho más en el tiempo. El sabor amargo de la quinina, ¿por qué? Porque la quinina se mete dentro del anillo, pero va liberándose poco a poco con el fenómeno de release y está en la boca el sabor, el flavor, por decirlo de alguna forma, mucho más tiempo. Ahora bien, hemos bajado la intensidad. Hemos bajado la intensidad. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues para el amante de la tónica, como decía Dr. House, el sabor amargo tiene su punto sexy. Y la gente que toma tónica y que toma gin tonic, el sabor amargo ese le gusta, ¿vale? Pues si yo lo que busco es una tónica que persista más en el tiempo, pero que aguante el punto de amargor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Entendéis la pregunta? Vale, yo quiero seguir teniendo el punto de amargor, pero quiero que persista durante el tiempo. Poner más quinina. hacer que la parte Poner más quinina, ¿no. Más quinina se va alargando. Poner menos tampoco. hacer que la parte que sea detectada esté fuera del anillo, no se quede bloqueado. Hacer que la parte de que sea detectada, si le digo eso a mi jefe, La parte que la quinina es detectada por los receptores del sabor amargo, Sí. tiene la parte externa del anillo y así está en contacto. sí, pero esto va saliendo durante todo el tiempo, ¿vale? Tú lo prolongas más, pero la parte que está en contacto con los receptores, que sea la que está fuera, es jodido el tema. Hay una forma mucho más sencilla. ¿Cuál será? Ponerle quinina normal. No, quinina normal te va a enguarar. Aumentar el número de moléculas. Tampoco. Mucho más sencillo y que me permita vender mejor mi tónica. ¿Cuál será? Hacer que se rompan del anillo. El anillo único con estadística que no hayas visto la tónica. ¿Y si bajo el azúcar? ¿Y si bajo el azúcar y ya está? ¿Qué tendré al final? Si yo tendré lo mismo. Si tú estás compensando la bajada del amargor, la estás compensando bajando el azúcar. Pero sin embargo tienes el sabor amargo durante mucho más tiempo porque sigue saliendo de la ciclo de Stella. ¿Y eso qué me permite a mí? Permite vender la tónica como qué. Más o menos. Permite vender la tónica como una tónica. ¿Lo veis el tema? Y eso ya estoy ganando algo respecto a muchas de las tónicas que están en el mercado. Ya he ganado dos cosas. Una, que persista el sabor durante mucho más tiempo. Y dos, que haya bajado el índice, el nivel de calorías. Pero ahora, ¿hay tónicas light? Chema, ¿hay tónicas light?
Sí. Por lo cual, yo he llamado especialista, está todo el día con la tónica y con los tónicos. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo ganado al mercado, con eso mi tónica le gana a las demás. Hombre, ahí se percibe más el sabor, bastante, además se percibe mucho más tiempo en la boca, es light, pero ya hay muchas light. Y hacer esta inversión en la tónica cuesta dinero, ¿vale? Necesito algo más. Necesito algo más para que le gane la partida a todo el resto de tónicas que hay en el mercado. ¿Qué puede ser? Mira, resulta que durante mucho tiempo, como siguen, si aquí hay alguien que conozca mi blog, Orbita Laica de Jovaní que sí, pero los 12 capítulos en un día, no lo sabe nadie. En el blog he denunciado durante muchísimo tiempo, llevo denunciando, algún día escribiré lo que hay detrás de todo eso, siempre me preguntan si he tenido follones con las empresas, sí, claro que las he tenido, con editoriales, con medios de comunicación que no sacan en sus noticias determinadas cosas porque hay marcas comerciales que meten publicidad, entonces se niegan, cuando ya está a punto de salir te lo quitan, pero bueno, eso lo contaré otro día si me invitáis. Pero hoy, en vez de hablar de todas las que son un fraude y todo lo que ha ocurrido, todas las películas, hay una molécula de 50.000 peticiones de la industria alimentaria, solamente 222 han sido aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para poder hacer el logo. ¿Qué quiero decir? Que lactobacilos, carnitina, taurina, isoflavona, muchos ácidos grasos, todos esos no han demostrado ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que tengan ningún efecto sobre la salud una vez añadido a los alimentos. Ninguno. Y ya no dejan poner en el logo. Pero hoy, en vez de hablar de ellos, voy a hablar de una que sí lo ha demostrado, pero no porque lo diga yo, sino porque ya tiene el Health Claim aprobado. ¿De cuál estoy hablando? Del anillo. Es decir, una de las poquísimas moléculas que están aprobadas por la Unión Europea para poder decir que tiene un efecto saludable, que ahora veremos cuál, es esa. La que salía de la lucha de los bichos, la que permite mantener el sabor en la boca y además permite bajar el nivel de azúcar. Pero sin embargo, la propiedad que tiene esa molécula no tiene absolutamente nada que ver con la encapsulación molecular, que es su principal función. Y ahí vino la sorpresa. ¿Cuál es la alegación saludable y cuál es la propiedad que tiene la molécula que vamos a adicionar aquí en la quinina, que sí la diferencia del resto de tónicas que hay en el mercado? Mirad, como he dicho, soy bioquímico, yo trabajo sobre todo, aparte de la encapsulación molecular, en enzimología, y esta es una enzima. Esta enzima es de la más importante que tenemos. Es la amilasa, ¿vale? La amilasa, ¿quiénes son los enemigos de la amilasa? ¿Quiénes son los enemigos de la amilasa? Dentro de los humanos, de Aragón y toda esta parte. ¿Quién? Los orcos. ¿Los orcos? No, los orcos no tenemos enemigos. Los diabéticos. Los diabéticos. ¿Hay aquí algún diabético? Que además lo reconozcan, no pasa nada. Está superado el tema. No hay diabéticos, ¿no? ¿Qué? Sí, exactamente. Bueno, el problema es, ¿qué relación tiene esta enzima con los diabéticos? Nosotros cuando tomamos una comida rica en almidón, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace amilasa? Lo que hace la amilasa es cortarla y degradarla ¿a qué? A glucosa. Cuando tomas una comida rica en almidón, en hidratos de carbono, rica en almidón, amilasa actúa, degrada glucosa, se produce el pico de glucosa, se produce el pico de insulina, ¿de acuerdo? Y ahí tienes el problema. Pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta molécula, el anillo único, inhibe amilasa por un fenómeno de competencia que no vamos a entrar, pero no tiene nada que ver con la encapsulación molecular, que es el otro, por el efecto que se le produce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al inhibir amilasa no se produce el paso de almidón a glucosa. Y al no producirse el paso de almidón a glucosa, se pueden ver gráficas como estas. Mirad, una comida rica en almidón. Veis rápidamente los picos que se producen de glucosa, los picos que se producen de insulina. ¿Qué ocurre? Imaginaos un pan, o imaginaos una comida rica en almidón.
si yo a la misma vez que estoy comiendo esa comida le meto ciclodextrina en el medio? Ocurre esto. Esto es sin el anillo, el pico, ¿vale? Y como va luego descendiendo. Y este de aquí es el pico de glucosa, la cantidad de glucosa en sangre, si yo le he metido el anillo o estoy tomando algo a la misma vez que estoy comiendo la comida. ¿Lo veis? Y eso es lo que hace, eso es lo que de verdad le está dando el valor añadido a mi tónica respecto a la demás. ¿Por qué? Porque tengo una tónica, gracias a la lucha de los bichos, que tiene mejor sabor, que persiste más en el tiempo, que te baja el índice, te baja el nivel calórico y que además es apta para diabetes. Y si ya nos ponemos, pues podríamos decir, para sumarnos a la tendencia, que sus ingredientes son naturales y que además no ha sido modificada genéticamente. ¿Vale? No sé cómo íbamos a modificar la quinina genéticamente, pero como no ha sido modificada genéticamente, pues tenemos el mismo caso que la sal no modificada genéticamente, la vendemos de puta madre. ¿Vale? No hay ningún problema en eso. Ojo, ya existe la secollín. O sea, que nuestra ginebra ecológica no vamos a ningún sitio porque ya aparece la secollín, porque no hay producto en el mercado que no le hayan sacado el S ecológico. Bien, seguimos. ¿Quién de aquí prepara gin tonic en su casa? Nadie. Esto es la burbuja de Elche que nunca vamos a utilizar. Ahora sale todo el mundo. Bien. Herramientas que se utilicen para el gin tonic. ¿Cuáles son? Herramientas que utilicemos. ¿Vale? Para la preparación del gin tonic, como veis, yo os recomiendo, si no habéis visto, seguro que lo habéis visto, un vídeo que hay de los morancos preparando el gin tonic, que es acojonante. Poner en Google tu moranco gin tonic, es impresionante. Pero fijaos ahora toda la parafernalia que hay, cuando antes lo que he dicho era una bebida clandestina que te la echabas cuando nadie te miraba, y ahora te dejan ahí flipado mientras están poniendo el helado. Bien. Los que preparáis gin tonic. ¿Quién? Vale, ¿cómo hay que prepararlo? ¿Cómo hay que prepararlo? Desde el punto de vista científico. Venga, Chema, empieza. Pero tú te lo sabes, ¿Quién prepara? ¿Cómo preparas tú el gin tonic? Porque has levantado la mano. Sí. ¿Hielo? ¿El hielo para qué? ¿Copa? No, vamos, ¿vale? No, copa, hielo y te lo bebes. Bueno. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? No, te he preparado, no hay una norma. ¿Cómo lo preparas? Cada uno lo prepara como cree, o ha oído o le ha puesto. Perfecto. Vamos a ver hoy lo que dicen los maestros. Los maestros. Los maestros. Cuéntame, ¿cómo lo hacen? ¿Copa? ¿Qué copa? Ahora de valor. ¿Por qué? Antes era el tubo. Antes era el tubo de toda la vida, ¿no? Ahora es la copa. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Algunos gurús dicen que hay que hacerlas. No podemos decir. Dime. No, los aromas más salen para Pues, no me digas los aromas. Pues eso, porque para eso trabajamos algunos, nos pagan. Bueno, caben los dos hielos en la tónica de la ginebra. No, pero bueno, parecen de Murcia, fijo. Vamos a ver. El principal problema, lo has dicho ahí, la principal justificación por la que tiene que ser una copa son los aromas. El desprendimiento de aromas no es lo mismo que salga ahí del tubo. ¿El hielo qué? Estas nubes de hielo que te ponen ahora, que te sale todo el hielo por... Eso es un sacrilegio. ¿Cuánto hielo hay que ponerle al gin tonic? 2 o 3 grandes, que no se deshagan. Es la única función que tiene el hielo, la única, es enfriar. No es para que pase el agua a la ginebra. Por lo cual, de hielos pequeños, nada. De ponerle 200 hielos, nada. 3 hielos, como mucho. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Es decir, vamos a ¿cómo se llaman? Los botánicos. ¿Qué botánicos hay que echarle? Esto ya depende de cada uno, evidentemente. Depende de cada uno, depende de la ginebra, pero meterle media huerta allí. Y ahora, lo que es fundamental. Pues sí, estamos aquí en la inauguración. La puta varilla. ¿La varilla para qué sirve? Es la respuesta de los expertos. Para que no se rompa la burbuja. Para que no se rompa la burbuja. ¿Para qué utilizamos la varilla? ¿Para qué?
Para darle la vuelta. Para dar una vuelta y punto. Y entonces, para darle la vuelta, ¿por qué tiran la ginebra por la varilla que caiga? Si es para darle la vuelta, ¿sí? Es que no lo hago de forma distinta. Mirad lo que dice el estudio ese, por eso me he puesto ayer. Esto es un estudio de gente que estudia el tema, ¿vale? Dice, atención, con Fibertree, porque esos eran los que patrocinaban el tema. Preparando una tónica a temperatura ambiente, 25 grados, y servida suavemente por encima del hielo. Pérdida del 20% de CO2 solamente al servirlo. ¿Qué te está diciendo eso? El problema es la temperatura. Esto hay que servirlo bien frío todo. Y la copa, cuanto más fría esté, mejor. La temperatura, pero esto no es por el sabor solo. La temperatura pierdes el 20% del CO2, nada más que echarlo si lo hace a temperatura ambiente. Ahora, preparada con una tónica fría a 8 grados y servida suavemente por encima del hielo. Suavemente por encima del cubito. Pérdida de CO2 de un 1%. O sea, que fijaros cómo la temperatura influye en el tema. Pero es que ahora viene la segunda parte. Bueno, esto es lo mismo, pero a los 12 minutos del servicio. Pues en vez del 1% ya has perdido el 4,5%. Pero, Fibertree preparado con una tónica fría, como hay que hacerlo, y servido con el apoyo de la cucharilla imperial. ¿Vale? No una cucharilla cualquiera, la cucharilla imperial, por la cual se desplaza la tónica antes de contactar con el hielo. Pérdida de CO2 del 15% en el momento de servir. ¿Vale? Entonces, el rollo de la burbuja, fuera. Fuera. Que sea para agitarlo, vale. Pero para agitarlo no vendes un set con la varilla. Bien, vamos a ver, más cosas. Ahora vamos a hacer un experimento, ¿vale? El experimento le vamos a hacer algo más de lo que normalmente se ha hecho siempre en las prácticas de secundaria o de primero de carrera, o de que esto ya está. Vamos a hacerlo. David, todavía no vas a salir, pero ahora vas a salir. Vas a salir porque es bueno que haya científicos aquí. Bien, vamos a adicionar. Nunca ha salido esto, ¿eh? Nunca ha salido. ¿Vale? ¿Me tiene el micrófono? El chorro que le he hecho, ¿no? Le voy a echar todo. Ahí no está el truco. Ahí no está el truco. Bien. Esto es lo que nunca ha salido, ¿eh? Es verdad. Lo que vamos a hacer aquí, como es la inauguración aquí en Elche, vamos a hacer algo. A ver si aquí. Estuvimos, por culpa de ese señor que hay ahí y de un abogado de aquí de Alicante, ¿sí o no? Estuvimos retenidos en el aeropuerto de Bilbao. Un señor guardia civil, menos mal que no se está grabando, un guardia civil vio esto en la maleta, en la maleta que vendemos. Interpretó él su conocimiento que era como casi un arma de destrucción masiva. Digo, oiga, esto es una lámpara ultravioleta. ¿Ultra qué? Y entonces se le ocurrió al abogado, que no voy a decir quién es, sí, esto es verdad. Al abogado, que no voy a decir quién es, solo se le ocurrió otra cosa, que empezar a hacer fotos al policía mientras estaba viendo la lámpara. Y este señor ahí también haciendo fotos. Estaba viendo. Entonces llegó el policía y dice, son 6.000 euros de multa. Viendo de Bilbao. ¿Por qué son 6.000 euros de multa? Dice, porque hacer fotos a la fuerza de orden público en un montón de 6.000 euros de multa. Íbamos los tres juntos. Digo, yo soy responsable de esto. Yo no soy responsable de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a apagar un momentito la luz. ¿Vale? No, esto no creo que sea. Vamos a ver. Esto es... ¿Por qué se pone bien? ¿Por qué se pone ese color? ¿Lo veis? Esto es lo típico cuando estás en los bares, en las discotecas, ¿vale? Cuando veis que el gin tonic se pone fluorescente. No es, aquí solamente tónica, ¿vale? No es por el caso, no es por el gin tonic, sino que es por la tónica. ¿Por qué se pone fluorescente? Porque la quinina es fluorescente. Porque la quinina es fluorescente. Y le estamos dando, no mire,
Aquí, si al final la policía va a venir, ¿verdad? Se me ha olvidado decir un pequeño detalle. No hay que mirar la cámara, ¿eh? Por si no vosotros. No hay que mirar la luz ultravioleta, pero no va a pasar nada por estar... Bien. Lo que ocurre ahí está claro. Llega la radiación ultravioleta, los electrones pasan al estado superior, ¿de acuerdo? Y, en contra de lo que dicen mis alumnos, y en el proceso de relajación, no en el proceso de excitación, es cuando se emite la fluorescencia de la química. ¿Vale? Ahora, esto es lo que no sale. Eso, y esto es lo que se hace normalmente, y dice, pues la discoteca lo que pasa es esto, que está dando el rayo ultravioleta, sube al estado excitado, se relaja, ¡pam! Sale. Entonces, esto, aquí llevo el anillo, ¿vale? Aquí llevo el anillo único, la lucha de los microorganismos. Vamos a ver qué pasa. No sé. Nosotros lo hacemos como oxígeno. Y además, ¿que podría qué? Que no se ve. Que estoy agachado. Vente. Se supone que la fluorescencia tiene o que bajar, o subir, o quedarse igual. Sí. Hostia. ¿Habéis visto? Ha salido. Ha salido la primera parte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿La espada de Frodo? No. Frodo había robado a un pobre elfo una espada. Y a Sauron las espadas se mean las espadas de Frodo. ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Y eso por qué? ¿Qué ha subido? ¿Sí? Hoy estamos perspicaces. Primero, ¿sabemos la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia? No, fluorescencia y fosforescencia. La fluorescencia, si yo retiro la ultravioleta, fijaos que ya no se ve. La fosforescencia, si fuera fosforescente, al retirar la fuente se seguiría viendo, pero un poquito más y ya está. Eso es la pintura fosforescente y todo eso. Pero esto, ¿por qué se ha producido? Hemos visto aquí la fluorescencia. En el proceso de relajación, veis que sube cuando le meto la ultravioleta, se relaja, sale la fluorescencia, el espectro de excitación y el espectro de emisión de la química. Y eso se ve ahí. Pero ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Lo que ocurre, lo que vosotros habéis visto, es... Iba a adelantar una cosa de órbita laica, pero no la hago. Que las moléculas fluorescentes, su intensidad de fluorescencia, uno de los parámetros que influye es la rigidez de la molécula. A mayor rigidez, mayor fluorescencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si esto es la quinina que estaba así, libre en el medio, la tónica, cuando tú adicionas el anillo la va cogiendo y cada vez se encuentra más rígida porque la está atrapando, ¿vale? Y por eso, al estar atrapada, es porque pega. Esa es la subida que habéis visto vosotros. Pero ahora bien, ¿qué ocurriría si yo ahora añado... Aquí tenemos la tónica con el anillo. Es decir, esta es la tónica. Se la bebe y esta es la tónica. Para el diabético, baja en azúcar y que se prolonga el sabor en la boca. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora si yo añado el alcohol, la ginebra? Vamos a olvidarnos ya de las propiedades saludables. Aunque os digo una cosa, se puso en contacto conmigo una empresa ¿de qué? De ginebra. Me dice, yo quiero hacer, he visto tu charla en Nauca y quiero hacer una tónica, quiero hacer la ginebra, el gin tonic saludable. Y yo, ¿cómo que el gin tonic saludable? Sí, porque he visto tal para diabéticos ya, pero hay un pequeño... Y fijaos lo que dicen. Claro, nos llevan 1000 pueblos por delante. Fijaos lo que dicen. Dicen, no. Vosotros habéis visto que ahora en las superficies comerciales te venden el pack. El pack, estoy diciendo, la tónica y la ginebra en un mismo... Entonces ellos decían, yo lo que vendo es la tónica saludable. Digo, ya, pero le estás poniendo al lado la ginebra ya... Pues así vale, me parece muy bien, bueno, no entro en el tema, pero el tema era vender el pack con tu tónica. Digo, ya, pero es que si tú le echas la ginebra se acaba el saludable. Y para los diabéticos que... Ahora, yo cojo, y así funcionamos, ¿eh? Y cualquier día... Me veis en el lado. ¿Y ahora qué pasa si yo le... ¿Qué pasa? Esto es la hiperfluorescencia. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora mismo cojo y le añado el alcohol? ¿Qué pasa? ¿O qué debe pasar aquí? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tiene que pasar? ¿Sube, baja, se queda igual? Vamos a ver lo que sale y según lo que salga justifico una cosa. Vamos a ver. Es que el tubo es muy grande.
¿Lo veis? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se ha quedado exactamente igual que estaba antes de añadirle el anillo. Ya salió cojonudo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado son dos efectos. Uno es el efecto de dilución. El efecto de dilución, pero claro, he echado muy poco alcohol para que baje de momento tanto por el efecto de la dilución. ¿Vale? Lo que realmente ha pasado ahí, gracias José, lo que realmente ha pasado es que yo tenía dentro de la tónica estaba el anillo. Y el anillo con la quinina dentro. ¿Sí o no? Que era fatal. Con la quinina dentro. Y entonces añado el alcohol. Y cuando le añado el alcohol lo que hace que es empieza a entrar dentro del anillo. Entra poco, ¿eh? Y va saliendo la quinina. Porque están luchando los dos por el interior de la cavidad hidrofóbica. Sale fuera. ¿Por qué no se apaga totalmente la fluorescencia? Porque como mucho se apagará hasta el estado basal, hasta el que teníamos con la quinina suelta, porque ahora está la quinina fuera, por lo que había antes de eso. Esta es la primera vez que sale el invento. ¿Me puedes poner una tónica, por favor? Sí. ¿Alguien que quiera salir alguien que quiera salir a la siguiente parte del experimento? Vamos a ver, te gusta la tónica. Te vas a sacar un tintones por la bola. La tónica, no, gracias. Tengo el vaso. Me dicen que la asociación no tiene seguro de vida. Si alguien quiere salir, y si no, lo saco yo. Si no pasa nada. Es cojonudo, ¿eh? ¿Quién? David, que es el presidente. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Venga. Todo tuyo. Hay un vaso y usted. Échalo. Presidente de la asociación. El último hielo, David, ¿eh? Desde el último hielo, ¿eh? Déjate la varilla imperial. Muy cerca que no tenemos de eso. Vale. ¿Veis la fluorescencia? Sí, ¿no? Si no tendríais un problema. David. ¿Por dónde está la...? Aquí. Aquí. Métele un chufletazo. Sí, pero con esto, pipeta pastel, David, pipeta pastel. Venga. Mirad, échale más. Que le ha echado muy poco, échale más. ¿Hecho más? Sí, hasta que suba. Ay, no es miseria. Santi, ven aquí. Menos tónica. Corazón. Inténtalo tú. Este es Santi. Es doctorando mío, ¿vale? Por eso dicen, de vez en cuando pasaba por el departamento. No pasa nada. Venga, échalo. Te estás cargando el anhídrido carbónico o burbuja, pero venga, sí. Déjalo por tu lado. Vamos a ver. Ya lo veo. Mira, os voy a contar el secreto del experimento. El secreto del experimento. No se ve. ¿Das luz? Venga, sí. Un poco. ¿Podéis encender la luz? Un momento. No, espérate. Espérate, ya. Lo que pasa es que ya ha quedado un poco... Déjame un vaso. Un vaso. Un vaso. Mirad, el experimento lleva truco. El experimento lleva truco. ¿Por qué no le ha salido a ninguno de los dos? Porque el efecto que ellos, no le ha salido porque el efecto de la hiperfluorescencia
de la hiperfluorescencia, no de la fluorescencia, es debido a dos cosas. Es debido a dos cosas. Lo que pasa es que aquí ya, como se ha quedado un poco... Lo habéis echado todo, ¿no? Bien, perfecto. Mirad. El efecto de la hiperfluorescencia se debe a dos cosas: a la bajada de pH y a la encapsulación molecular. A la bajada de pH y a la encapsulación molecular. La encapsulación molecular, ya lo he dicho, atrapa la quinina que estaba suelta, se queda rígida, aumenta la fluorescencia. Lo otro que aumenta la fluorescencia es el pH del medio de reacción. Cuanto más bajo es el pH, mayor es la fluorescencia. ¿Os habéis dado cuenta que cuando David y cuando Santi han utilizado esto, la fluorescencia basal, la primera, antes de echarle la ciclodestrina, era mayor? Esta es la primera vez que lo hago aquí. Era mayor que la mía basal. Es más, ¿os habéis dado cuenta que la fluorescencia de ellos con la tónica era prácticamente la misma que la mía cuando le he añadido el anillo? Que la basal. Por eso, entonces, ¿qué ocurre? Que el ojo humano no es capaz de ver la subida de fluorescencia debido a la encapsulación molecular, pero sí es capaz de ver la subida de fluorescencia debido a la bajada de pH. Y el truco está que el que yo he añadido al principio no era tónica. ¿Qué era? Era agua con quinina. Agua con quinina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como es agua con quinina, el pH no es ácido. Cuando yo le he añadido la ciclodestrina llevaba la ciclodestrina disuelta ¿en qué? Disuelta en agua con 2 gotas de limón. ¿Me seguís? Entonces, cuando tú lo adicionas, se producen los dos efectos. Uno, la encapsulación, que hace que suba la fluorescencia, pero que no lo podemos percibir el ojo humano, pero esas 2 gotas de limón bajan tanto el pH que hace que se dispare lo que tú ya puedes ver. Al utilizar a ellos, ¿por qué no les ha salido? Pues no les ha salido porque al utilizar tónica, ¿la tónica qué lleva? La tónica lleva acidulante. Y el acidulante que lleva ya te baja el pH. Y como ha bajado el pH, la fluorescencia basal es exactamente la misma que cuando añade, ¿lo habéis visto? Cuando añade. Por eso no puedes utilizar tónica para el ensayo, sino tienes que hacer agua con quinina y echarle 2 gotas de limón. Y lo que va a pasar a vosotros es que al utilizar tónica el pH llega abajo. Al echar la ciclodestrina con las gotas de limón no bajaba más el pH, por eso ya tenía la hiperfluorescencia, ¿verdad? Vosotros atentos a orbital ahí. No sé yo. ¿Vale? Ahora bien, esta es la primera vez que sale. Ahora bien, os voy a decir una cosa. Las son 2 últimas diapositivas ya. Hace poco, a los miembros de una plataforma, hace poco no, hace ya un año y pico de divulgación, sí. Otra vez. Yo no he contestado. Vale. ¿Cuál será el avance o descubrimiento de la ciencia que más va a cambiar el mundo en los próximos años? Esa era la pregunta. Nos lo hicieron a los miembros de NAUCA. ¿Cuál será el avance o descubrimiento de la ciencia que más va a cambiar el mundo en los próximos años? Y hubo una persona, que Antonio Suna, que él dijo, y estoy totalmente de acuerdo, que estamos y aplicándolo a esto, lo que venía a decir es que estamos en un mundo donde no paran de surgir todos los años moléculas milagros. No paran de aparecernos, de vendernos moléculas que sirven para esto, para lo otro, y que año a año van cambiando. Entonces Antonio decía que el descubrimiento que más va a cambiar el mundo de la ciencia en los próximos años es, utilizó la frase, descubrir las cosas que ya hemos descubierto. Vamos a dejarnos de buscar moléculas milagros y aquellas moléculas como esta, este anillo, que conocemos desde hace más de 50 o de 60 años, siguiendo investigando en ellas y no buscando cosas
raras, se están descubriendo nuevas propiedades, como es esta que os he dicho, para los diabéticos, que nadie sabía de ello. Entonces, dejemos de buscar nuevas moléculas todos los años, inventarnos, intentar engañar al consumidor e investiguemos en aquellas cosas que están ahí, pero realmente no sabemos lo que hacen. Y en el fondo, el último mensaje que os quiero mandar a todos antes ya de callarme. El último mensaje es el que dice la viñeta que vais a ver. Hemos hecho aquí, y esto se puede comercializar, una tónica, como os he dicho, de mejor sabor, baja en azúcar y hasta para diabéticos. Pero para eso, esta mañana he tenido una reunión en la universidad sobre eso. No sobre el tema, sino el mensaje. Para eso, ¿qué hemos necesitado saber? Hemos tenido que conocer la investigación, hacer muchísima investigación básica, para conocer qué pasaba entre la lucha entre dos microorganismos. Conociendo la lucha entre los dos microorganismos, gente que se dedica a eso exclusivamente, se pudo sacar un anillo. Otra gente haciendo investigación básica ha sabido modificar el anillo para que quepa la quinina, porque si no, no se podría modificar. Y gracias a toda esa investigación básica, al final tienes en el mercado, o vais a tener, un producto destinado a un grupo de población muy especial. Esta mañana, en la universidad, he tenido una reunión a última hora sobre transferencia de resultados. Y uno de los grandes problemas que tenemos en investigación ahora mismo, y más en el estado actual de financiación, y más por donde van las nuevas líneas, es que solamente se quieren financiar por parte de algunos sectores investigaciones aplicadas. Investigaciones que vayan a dar un rendimiento económico inmediato. Y eso es de las cosas más absurdas que existen, desprestigiando la investigación básica. Porque es totalmente ridículo querer tener investigación aplicada y transferencia de resultados si antes no había una investigación básica que soporte todo lo que viene detrás. Y esa tónica para diabéticos hubiese sido totalmente imposible si no hubiera gente que se hubiera dedicado solamente a estudiar la lucha entre dos microorganismos, sin pensar en la transferencia de resultados. Y sin lo segundo, desde luego, no hubiera lo primero. Y mirad lo que dice, y os lo leo, la diapositiva. Dice, tiene aquí, y dicen aquello. ¿Y para qué se puede usar esto? No sabemos. Lo que hacemos es investigación básica. ¡Qué bonito! Nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Desgraciadamente, ese mensaje, una viñeta de la prehistoria, ahora mismo en la política actual de financiación, se vuelve a mandar. ¿Dónde vais con la investigación básica si se quiere investigación aplicada? Cuando nadie se da cuenta que hoy lo que se ha hecho, todo lo que he hecho aquí, hubiese sido imposible sin la investigación básica que hay detrás de todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo, lo último que quería decir es que estos señores están aquí conmigo. Yo pertenezco a la Asociación de Divulgación Científica de Murcia, ¿no? Nosotros no somos como vosotros, nosotros la montamos y hacemos una charla al día siguiente. Somos así de raros nosotros. Hasta hace una semana, 2 semanas, yo era el presidente de la asociación, me fui a Granada a dar una charla, me hicieron un ERE ahí acojonante, ¿no? Ahí, y ya está. Y ahora cualquier pregunta que queráis hacer sobre esto, sobre ya cualquier cosa y menos sobre órbita laica, hablo de lo que hablo de lo que sí. Ángel Martín, cojonudo. Es a mí, además ahí está en Twitter, desde el principio dije que me parecía un excelente presentador. ¿Por qué? Porque tenía un valor añadido a lo que se estaba viendo. Gente le podrá gustar más su humor, gente le podrá gustar menos, pero era algo que a mí por eso me mola, ¿no? De gran importancia la pregunta, pero tú todavía. Yo creo que van a seguir saliendo moléculas milagro. Sí. Porque el anillo este único no se podrá patentar si lleva 50 años ya descubierto. ¿Patentar el anillo único?
No, tú lo que puedes patentar es Aplicable. la aplicación, el método que utilizas. Eso sí lo puedes utilizar. Ahora, ¿que van a seguir apareciendo moléculas milagros? Sí. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa es de los legisladores y de la administración pública. Como decía el otro día en la ENAC, allí en Alicante. ¿Por qué? Porque existen leyes chapuceras que permiten que sigan saliendo moléculas milagros, pero es que además existen leyes buenas que no lo permiten, pero sin embargo la administración mira para otro sitio y tenemos en el mercado, vamos, cientos de productos que son ilegales. Ilegales. No ya que confundan, que tal, sino que son ilegales. Nadie hace nada, no pasa nada. No cumplen la ley. ¿Quién los retira? Nadie. Ahí está. Dime. ¿Qué diferencia hay entre una molécula milagro y un tratamiento milagro? Te lo digo por... Una molécula milagro y un tratamiento milagro. Te lo digo porque la semana pasada vi otra noticia más de un nuevo tratamiento que cura el cáncer, en general, todos los cánceres. Sí. Y claro, falso, eso como todo. Y no, para los que no entendemos mucho de bioquímica, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Entre una molécula y un tratamiento. Sí, esta gente no está vendiendo una molécula milagro. Esta gente está vendiendo una patata de la conchimbamba que dicen ellos que es el cáncer. Sí. Pues mira, la respuesta... Si ellos se cogen a que ellos están vendiendo una molécula milagro... No, vale. Ahí va yo. Dice, no, es que ellos se acogen a que hay una molécula milagro. No, mirad. Hasta diciembre, tú porque fue, aunque empezó hace mucho, pero no se podía aplicar, hasta diciembre tú podías decir, poco antes, pero bueno, tú podías decir que esto, lo que tú has dicho, prácticamente curaba el cáncer. No exactamente, pero bueno, parecido, que curaba el cáncer. Podías decirlo. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley que dijera, no, ¿qué molécula lleva aquí? Esta. Pues ninguna de ellas está autorizada para decir que, como no había ley, lo que fuera. Desde diciembre, para poder decir tú eso que cura el cáncer, ya has tenido que demostrarlo previamente. No va al cáncer por omisión. No, por omisión no. Es decir, si tú quieres decir esto cura la diabetes, sirve para, lo que hemos visto aquí, sirve para impedir el paso de almidón a glucosa. Ahora, tú tienes que coger todos los estudios, mandar tu producto y mandar todos los estudios que demuestren eso. Y si no lo han demostrado ante las autoridades oficiales, ya tú no puedes ponerlo. Y si lo pones es ilegal. Ahora, otra cosa es lo que le decía a José. Otra cosa es que aun siendo ilegal que esté ahí y nadie haga caso. Pero entonces, sí que hay el mecanismo. Existe un organismo oficial que lo impide. Existe una ley que lo impide. Ahora, si yo llego y lo pongo, nadie me lo quita. Eso es lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso, yo me dedico a la investigación básica. Esas cosas nos cabrean. Porque hace falta ver la lucha de microorganismos. Luego ver el efecto de esa molécula en gusano. Luego ver en ratón. Luego hacer ensayos en humanos. Luego hacer una población más grande. Y luego que la autoridad pertinente te lo autorice. Estamos hablando cuántos años hace falta para eso. ¿Cuánto dinero hace falta para eso? Y de momento, con 2 cojones, te encuentras al día siguiente un producto que publicita lo mismo que tú estás luchando durante 20 años. Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pues denunciar ese producto y seguir esto. Por cierto, cuando tú viste eso, de lo que me estás contando, ¿dónde lo denunciaste? Bueno, obviamente lo compartí, no fui a ningún organismo oficial a denunciar. Pues ahí quería ir yo. Porque cuando pongo el post ese que hizo, la charla que comenté los de la ENAC, o muchas de las que doy, digo, vale, hay muchos culpables de la situación que existe, de que no se potencie esto y se potencie la trampa, ¿vale? Pero uno de los culpables, el último, lo dije ayer otro día, el último, ¿sabes quiénes somos? Que nos echamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puede pasar esto? Pero luego vemos ahí un producto que te dice que por echarte un suero te activa los genes. ¡Qué disparate! Ya, pero no denunciamos. Ya, pero estás un poco obligando al usuario a que tome lo que no hace la administración. Vale. Si primero la legislación, luego la administración, luego mucho más, incluido algunos científicos. Pero nosotros
Nosotros como mucho también vamos a poner el cielo. deberíamos, no, como mucho podemos hacer algo más que poner el grito en el cielo. Pues ya tenemos los mecanismos para denunciar. Que luego esa denuncia vaya o no vaya, ya, pero yo lo he hecho. Y no lo sé. ¿Y a quién denunciamos? O sea, ¿directamente a la policía o a la organización de consumidores? No, o a... hay, ahora mismo está, no. La oficina de consumo, y ojo, y yo sobre la organización de consumidores, hay algunas cosas que son famosas, me he peleado con ellos en algunos temas y han tenido que cambiar publicidad. Pero bueno, la oficina de consumidores está para algo. Y autocontrol también. Un organismo para la publicidad donde no me gusta que intervengan las propias empresas que publicitan, pero que también hace cosas bien. Entonces, autocontrol y consumo son sitios para ir. Que con eso a lo mejor no, vale, pero uno no puede decir, como no me van a hacer caso, no denuncio. ¿Vale? Pues nada. Has hablado de los compuestos ese que tienen ciertos claims, y en alguna ocasión has hablado de, por ejemplo, una hamburguesa a la que se le podría poner varios health claims que fuesen como muy sana, pero estaría encargado de grasas. Desde el otro punto de vista, eres súper defensor de los aditivos y muchos de ellos se han estudiado por separado, pero se han estudiado conjuntamente las interacciones entre ellos y se pueden dar resultados. Se ha visto. Vamos a ver. La pregunta que estaba haciendo es, yo combato mucho lo que se llama el nutricionismo. Va por ahí el tema, ¿no? Combato mucho lo que es el nutricionismo. ¿El nutricionismo en qué consiste? En atribuir a un alimento una propiedad saludable por el hecho de que uno de sus ingredientes se le haya dado una health claim. Entonces, claro, eso es un disparate. ¿Un disparate por qué? Porque tú puedes tener, como ejemplo que le ha dicho, por ejemplo, la famosa del Actimel y de todos esos, de los probióticos. Tú puedes tener vitamina B6. La puedes adicionar, si me equivoco lo que me está diciendo me lo dice. No, en el planteamiento. La puedes adicionar esa vitamina B6 a cualquier producto, a una hamburguesa chorretosa, como ha dicho, y poder vender, y se puede. Como que la hamburguesa te ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque se basa solamente en que lleva un ingrediente aprobado y no se ve el conjunto de los productos, ¿vale? Entonces, eso por un lado, pero ahora viene la segunda parte, ¿vale? La segunda parte es, yo soy defensor no de los aditivos, sino de aquellos ingredientes que han pasado, sea aditivos, sea lo que sea, hayan pasado todos los controles que exige la ley. Ahora bien, pero hay dos cosas, ojo, hay dos cosas, que es lo que quiero dejar claro en la respuesta. Una cosa es cuando, porque no podemos mezclar, lo que has dicho de la hamburguesa con lo que he contado yo ahora mismo, es la funcionalidad del producto, si sirve o no sirve para A, para B o para C. Y otra cosa es lo que has dicho de los aditivos, de la seguridad del producto. Entonces, las pruebas que se le piden a los ingredientes para darle una alegación, un health claim, no tienen absolutamente nada que ver con las pruebas que se le pide para toxicidad a los aditivos. Dentro de las pruebas que se le pide para toxicidad a los aditivos, y es una de las cosas que los quimiofóbicos usan mucho, es el tema del cóctel. Del cóctel, bueno ya, pero no se sabe lo que ocurre si esa toxicidad se mira en conjunto en vez de fórmula. No, sí se sabe. Y se ha estudiado mucho el tema de los cócteles. Y no hay estudio en ningún momento que reflejen que esos cócteles son peligrosos. Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha puesto informes uno detrás de otro sobre tal aditivo en presencia de A, de B o de C o de D. Entonces, lo que no tenemos que mezclar es la funcionalidad y la seguridad. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Con eso que dices de denunciar, que si te anuncian algo, así como ha dicho el compañero, esto cura cáncer. O sea, ¿quién eres tú para decirle que no? Sí. O sea, ese es el problema. La gente pues se lo podrá creer, eso es verdad. se lo podrá no, eso es o verdad. tienes que ir al estudio. Yo siempre he defendido que el consumidor no tiene por qué saber ni de química, ni de biología, ni de nutrición, ni de matemáticas, ni de nada. Y el consumidor lo único que tiene que saber es que aquí pone que la tónica esta sirve para esto, pues ya está. Ahora detrás una ley, ahora detrás un reglamento, ahora detrás una legislación que lo cumpla. Entonces, en eso estoy de acuerdo.
Pero sí que es verdad que cuando, si te dicen que un producto sirve para una cosa, ¿vale? Que te lo tienes que creer y lo compras creyéndote eso. Pero tú luego te das cuenta de ese mecanismo, que último, que esto no sirve para... Pero no se puede echar la culpa al consumidor por el desconocimiento que tenga de un producto. No tengo por qué saber nada de ese producto, sino saber leer y creerlo. Entonces, sí que es verdad que dentro de esa escala de los 7 pecados capitales de los que he hablado muchas veces, el consumidor lo pongo en el último, porque en realidad... Pero cuando detectas algo, denuncias. Y luego otra cosa, a mí es que los health claims esos que Sí. hablas me llaman mucho la atención porque ¿Por qué? a mí que diga contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Bueno, claro, es que normalmente funcionará de forma normal. Que no tengo aquí claro, no te, es más, no te dice eso. O al normal desarrollo de... Sí, de la función cognitiva. Pero además es que te pone contribuye al normal funcionamiento ya luego y de momento del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces realmente la ESA que dice eso, pero contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pero luego la campaña de marketing y el cómo te lo vendo y cómo somos nosotros te lo hacen ver como si fuese una novedad, que realmente no lo es. Yo estoy totalmente en contra de la health claim. Totalmente en contra. Por eso. La EFSA, ¿qué está aportando diciendo? O sea, ¿en qué estudio se basa? El estudio dirá algo. El estudio de que la vitamina B6 contribuye en algo al sistema inmunitario, hará algo. Sí. Que sea el funcionamiento normal. ¿Qué pasa? Que si te falta B6... Correcto. Bueno, pero la B6 por eso yo critico a la EFSA en el hecho de dar health claims basadas en el nutricionismo, en ingredientes individuales. Y punto. Porque la B6 no tenía por qué faltar. Claro, ese viene el tema. Eso es el famoso caso de la Actimel. Es decir, sí, el LK6 no, el LK6 ha demostrado o no ha tenido ni una sola alegación saludable. Pero la vitamina B6, por ejemplo, siempre pongo, en un plátano está 3 veces por encima de la que hay en un probiótico. 3 veces por encima. O sea, a ti te puedo asegurar que hasta ahora no te falta B6 por ningún caso. Bueno, no comí plátano. Bueno, pero la tienes en otro sitio. Más cosas. Perdona. No, dime. El anillo este del que estamos hablando. Más respeto al anillo. El anillo este del que estamos hablando. Mejor. Lo tengo aquí. Dime. Han mostrado una gráfica cuando una persona, no sé lo que sería, se toma el anillo, no aumenta nada la glucosa. De verdad, inhibe tantísimo toda la amilasa que hay en el intestino como para que no empiece a llegar nada. Eso es lo que dicen los estudios, y esos son los estudios que incluso con esos estudios aportados lo han confirmado y lo han dado. Ahora, tienes que tenerlo en unas concentraciones. No es que tú le eches el anillo un poco tal. Sí, vamos a ver. Pero alta concentración es alta concentración que se puede tomar en la dieta. No que necesites tomarte 7 kilos de anillo. Pues si no, vale. Entonces, sí la inhibe. Sí la inhibe, por lo menos hay estudios y esos estudios han sido aprobados. ¿Vale? Porque el tema, además, hay que conocerlo muy bien, el tema de la health claim. El tema de la health claim, y el otro día salió allí. ¿Cómo funciona? Llega la empresa. La empresa manda determinada documentación a la EFSA. Entonces, la EFSA coge esa información que te ha dado la empresa y luego coge, la EFSA es un panel de científicos, no es un tío que siempre estamos con los lobbies, es un panel de científicos que coge esa información que le ha dado la EFSA y también coge base de datos sobre esos ingredientes que hay ahí. Y en el caso de la molécula esta, en base a lo que ha aportado una empresa que quiere ponerse en el claim y a las bases de datos, todo lo que hay es cuando salga sobre. Como decía el otro día, ¿habrá interés? ¿Seguro que hay interés en la autoridad europea? Sí, claro. Sí, absolutamente convencido. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿No nos creemos lo que dice una autoridad oficial? Se rompe la baraja. La última. Perdona. Tú eres presidente, tú moderas. La última, esta. Querías tú preguntar algo, ¿no? Luego hablamos. Yo en el sentido que ha preguntado este chico. En las gráficas estas eran para ver si lo habéis probado también en diabéticos o solo lo habéis probado en población sana, pues si podía haber alguna... O sea, pero luego decir que eran útiles para los diabéticos, que podían tomar los diabéticos, pues sería interesante que se hubiera probado en diabéticos. La health claim no es
ingrediente para diabéticos. Señores, ingrediente que en determinadas concentraciones en un producto no produce subida en el pico de glucosa, ¿vale? ¿Se han hecho estudios en diabéticos? ¿Han salido bien? ¿Son nuestros los estudios? ¿Vale? Ahora, ese ingrediente vale mucho dinero. Y por ahora no lo va a haber comercializado. Porque vale mucho dinero. ¿Vale? Se utiliza reactivo a nivel de laboratorio y ya hay empresas que lo están intentando comercializar. Y le están bajando el precio. Pero vale mucho dinero. Bueno, pues hasta aquí lo que es la charla. Quiero hacer unos pequeños agradecimientos ya que nos ha costado mucho llegar aquí. 2 años. El primero es para Seni, que es quien nos ha hecho el logo. También a José María, que nos ha cedido el espacio, por supuesto. A ADC Murcia, por haber venido, habernos prestado al de Órbita Laica. Y ya por último también a toda la junta que han estado aquí trabajando y montando todo esto. Y a todos vosotros, por supuesto. Muchas gracias. Por cierto, quien se quiera hacer fotos con el que sale 2 minutos en órbita laica, él lo permite y puede hacerse, ¿vale? Buenas a todos. Buenas a todos. Gracias por haber venido. No sé si habéis venido porque se ha publicitado la charla o no, o queréis venir aquí a tomar algo, como debe de ser. Pero igualmente gracias por haber venido. Somos, bueno, primero voy a presentar un poco la asociación. Somos AEC Elche. AEC Elche, para localizarlo. Es una asociación de divulgación científica que se creó hace un par de años. Se creó con la idea de poder llevar la ciencia a todas partes, de aquí de la ciudad de Elche. Es que se llamaba de otra manera, se llamaba Luminarte. Entonces, fue pasando un poco el tiempo y fuimos cambiando un poco la idea. Y lo que empezó siendo para montarlo en un sitio más pequeño, pues ya dijimos, vamos a hacer un poco globales, que no está mal. Y la idea que tenemos es montar en charlas en bares, en la calle, en la Feria de la Ciencia que se va a hacer ahora en mayo, un poco de todo. Todo lo que se pueda hacer, llevar la ciencia a todas partes, es lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí estamos, en la inauguración, hoy, viernes 13, para los que son un poquito... Bueno, lo que vamos a hacer ahora, la charla esta, que nos la va a dar... El elemento que está aquí al lado. Él es José Manuel López Nicolás, muchos lo conoceréis por el programa de Órbita Laica. Otros a lo mejor no lo conocíais. Si no lo conocéis, mejor para vosotros, en el fondo. Así que os voy a dejar dentro de poco con él. Solamente recordaros que la asociación se creó, bueno, está creándose, acabamos de empezar. Y, bueno, si os queréis hacer socio, podéis hacer socio en un futuro, ya, ahora, lo que queráis. Si tenéis el dinero ya podéis dejarlo y hacer socio. Es un buen momento. No, ya. Bueno, sí, perdón. Tenemos aquí, en la página web adcels.es, un pequeño calendario de actividades que estamos preparando. La de hoy, la del 13. Dentro de un mes tenemos otra charla, aquí también, que nos la dará Naum, que se va a llamar Rock and Ciencia. En un principio la charla va a ser con un grupo de música y se dará las dos cosas juntas. Naum va a hablar sobre geología, que es su especialidad, hablará también sobre el fracking y el cambio climático. Tenemos también preparado para abril, ¿cómo pone aquí? Si Maxwell levantara la cabeza, otra charla que se va a hacer. Y el 8 de mayo no se va a hacer nada, lo siento, pero que tenemos la Feria de la Ciencia. El 8 de mayo es el 7, 8 y 9 de mayo en el Palacio de los Congresos, para todo el mundo.
Y a partir de aquí ya, el 12 de junio, 10 de julio, se va a seguir dando charlas todos los meses con cierta regularidad. A no ser que pase algo, si os metís en la web podréis consultarlo, si se va a hacer la charla o no, pero en un principio se va a hacer siempre. Y eso es todo. Nada, os dejo con José Manuel, que dé su charla, y ya está. Bien. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Enhorabuena a la asociación por haberse creado. Por haberse creado hace 2 años y hoy hace la primera charla. Eso también muy bien, enhorabuena. Nunca lo había visto. Me ha jodido un poco la presentación, ¿no? Porque eso de... Este es el de órbita laica. Esto suena la vida cuando uno en una discoteca... No es que viene el que cantó en OT, en Operación Triunfo 3. Es la idea. 5 años y divulgando todos los días. Bien, hoy... Bueno, tengo mucho para contar, ¿eh? Vamos a estar un buen rato y luego intentaré hacer un experimento que nunca ha salido en ninguna de las charlas y a ver si hoy en Elche sale. Bien, ¿alguien sabe cómo empezó el gin tonic? ¿De dónde salió la bebida esta clandestina? Yo normalmente las charlas son así, os dejo hablar, yo soy aquí el gancho y... ¿Cómo? Realmente el gin tonic se empezó a aparecer para curar una enfermedad, ¿vale? Para curar una enfermedad que no era ni más ni menos que la malaria. ¿La malaria por qué? Esto estamos hablando de mitad del siglo XVII. Mitad del siglo XVII, en Perú, había un... ¿Cómo se llamaban? Los virreyes de Perú, y entonces la mujer había contraído una malaria. Y la malaria era prácticamente mortal. Hasta que ocurrió que le dieron algo que normalmente a los indígenas lo tomaban y muchos se curaban. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de esto. Esta era la mujer, era la marquesa o duquesa o no sé qué, de Chinchón, ¿vale? ¿Y qué es lo que le daban? Realmente lo que le estaban dando es una planta cuyo principio activo era esto, la quinina. Y la quinina servía para combatir la malaria. Y la mujer se salvó tomando quinina a través de la planta que la contenía. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que rápidamente alguien cogió la idea, vio lo que estaba ocurriendo y importó a Europa el tema de la quinina para combatir la malaria. ¿Qué pasó? Pues que al combatir la malaria mandaron pastillas de quinina, las mandaron a las tropas que se encontraban, tropas europeas que se encontraban en las colonias, en Asia, en África, etc., para combatir la malaria. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la característica sensorial principal de la quinina? ¿Cuál es? Amargor. El amargor. Entonces, ¿qué pasa? Que esas pastillas eran totalmente amargas. Servían se la daban a las tropas para luchar contra la malaria, para no contraerla, para combatirla, pero estaban malísimas. Entonces, lo que ocurrió fue que lo que pasó es que las tropas, como siempre, pues le pegaban al tema. Entonces decidieron las pastillas de quinina disolverlas en una bebida que llevaba ginebra, que llevaba azúcar, que llevaba lima, para poder tomársela, ¿vale? Y de ahí hubo quien cogió la idea. La idea, ¿os imagináis el apellido del primero que cogió la idea? Gin no era. El que cogió la idea para hacer un refresco se llamaba de apellido Schweppes. Y de ahí viene la famosa ginebra. Y este fue el señor, ¿vale? Que cogió la idea de todo lo que estaba pasando con las tropas, cómo le estaba gustando. Él dejó el alcohol a un lado, luego lo cogieron otros, pero de ahí salió la tónica que conocemos nosotros. Principio activo que combatía la malaria, lo trajeron a Europa, le pusieron azúcar, disolución acuosa, lima, de ahí salió la tónica y luego le echábamos la ginebra y las tropas se lo pasaban muy bien, estaban muy contentas, pero además servía para combatir. ¿Ya está? Bien. Primer problema. Y mirad, estamos hablando, ahí está Marga y Chema tomando un litro. Por ahí no sé si habrá algo. Estamos hablando de las bebidas más calóricas que existen, ¿vale? Dentro de las bebidas espirituosas, de las más calóricas, y dentro de los refrescos, de los más calóricos, por la alta concentración de azúcar que tiene. Y veremos cómo eso va a ser importante para lo que vaya apareciendo en el resto de la charla. Evidentemente, si luego a la tónica, bastante ya calórica por el tema del azúcar, le estamos metiendo el alcohol, que no,
recuerden que aunque aparezca de vez en cuando algún artículo, algo relacionado, el alcohol jamás es bueno. Esto puede parecer que dice, bueno, eso ya lo sabemos todos, no. Pero incluso la idea esa de que 2 copitas de vino al día son buenas, porque lleva determinados antioxidantes, etcétera, es una de las falacias más grandes que existen, ¿vale? Ni 2 copitas de vino, ni una copita de vino. Tampoco sé por qué hay que buscarle argumentos científicos para tomar una copa de vino al día, ¿vale? No es bueno, yo me la tomo, no, sé que no es bueno, pero lo es. Entonces, estamos hablando del gin tonic. Una vez me llamaron para dar, y ahora os contaré cómo acaba esta película, porque esta película acaba con una empresa que quiere hacer algo que ya os contaré. No, el gin tonic no es saludable, la tónica no es saludable. La bacteria que instituye el gin tonic. Realmente el título este es un poco engañoso, ¿vale? Era para que estuvierais todos aquí y ahora no pudierais ir. ¿Por qué? Porque de lo que voy a hablar es de todo eso. Debajo del gin tonic se esconde, voy a hablar de química, de medicina, de nutrición, de nanotecnología, de bioquímica y de la microbiología, que nunca he soportado, pero que últimamente me está tratando. Pero todo eso, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer alrededor de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando con el tema del gin tonic en este país? El gin tonic era una bebida que antes era prácticamente clandestina, ¿vale? Tomarse una ginebra era de lo más cutre que existía. El que se pedía la ginebra era prácticamente el que iba a la gasolinera a última hora ya a ver si quedaba algo. Pero últimamente se nos ha ido la cabeza, se ha hecho un mundo de cultura alrededor del gin tonic, como la llaman ellos, y fijaos, no hay regalo que se precie que no tenga todo el set del gin tonic, que luego hablaremos si sirve de algo o no sirve de algo, o no sirve para nada. Esta Navidad mi suegra me regaló una tableta de turrón de gin tonic. Le metemos prácticamente de todo. En mi querida ciudad de Murcia, como veis, le metemos media huerta allí dentro del gin tonic. Existe el club del gin tonic y no hay librería que no tenga un libro de gin tonic. Todo está en el libro. Mantengamos un poquito la calma, ¿vale? Vamos a hablar de la ginebra, vamos a hablar sobre todo de la tónica, pero aquí fijaos una cosa ya en esta diapositiva. Existen infinidad de ginebras. Aquí hay gente que es verdadero especialista, está Chema ahí, que es verdadero especialista en ginebra, te dice cuál es el mejor, cuál tienes que echarle, pero no existen tantas tónicas como ginebra, ¿vale? Y hoy vamos a hablar un poquito científicamente de las ginebras y de una nueva ginebra que vamos a hacer hoy aquí y a ver quién coge la idea y la lleva a la empresa. Mirad, voy a hablaros un poquito de la historia del gin tonic porque es fundamental para entender luego lo que vamos a hacer, el experimento que vamos a hacer y la ciencia que se esconde detrás.